Amén. Deuteronomio. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Lo tenemos, ¿verdad? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Deuteronomio 29, 29. ¿Dije la cita mal yo? No, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Amén. Gloria a Dios. Lo tenemos todo, ¿verdad? Amén. Aleluya. Amén. Dice de la siguiente manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Vamos a leerlos todos juntos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Puede sentarse. Gloria a Dios. Quiero hablar, hermanos, sobre el tema los misterios de Dios. Amén. ¿Sabe que el Señor, bueno, según este versículo, dice que hay cosas secretas? Y esas cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Pero también este versículo nos dice, hermanos, de que hay cosas que son reveladas, ¿verdad? Y esas cosas reveladas son para nosotros. Sí es. Y para también, mire esto, para nuestros hijos. Porque también nuestros hijos tienen promesa. Para siempre, dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Quiero hablar, hermano, acerca de los misterios que a veces uno no entiende. Hay cosas secretas en la palabra, hay historias que fueron escritas, sin embargo, uno a veces no alcanza a entender, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar, hermano, en estos tiempos acerca de la autoridad que el Señor le ha permitido a Satanás por cierto tiempo. Podemos ver, y muchos se preguntan, ¿por qué cuando el diablo pecó, por qué el Señor no lo mató ahí nomás? Son misterios, y lo dejó así. Ahora le declaró un juicio, pero todavía no se ha cumplido. Y otros dicen, ¿y por qué lo envió a la tierra? Imagínense, son cosas secretas y misteriosas. Y lo único que nosotros podemos hacer, hermano, es confiar 100% en Dios. Así es. Y aferrarnos a Él. Amén. Creer 100% que nuestro Dios cumplirá sus promesas, sus palabras. Y agarrarnos de esas promesas. Escuche bien. Muchos de los siervos que le sirvieron al Señor en el tiempo antiguo, como los profetas, algunos fueron asesinados. Y uno se pregunta, pero eran siervos de Dios, ¿y por qué murieron? ¿Por qué los asesinaron? Por ejemplo, podemos poner el ejemplo o el caso del profeta Isaías. Algunos dicen que fue aserrado. Imagínense, entonces, son misterios que Dios permite muchas cosas, ¿verdad? En esta tierra que uno no entiende ciertas situaciones. Muchas veces, hermanos, aún nosotros como cristianos podemos enfermarnos. No somos inmunes. Porque la enfermedad vino a consecuencia del pecado. ¿A quién le gusta enfermarse? A nadie. Pero mientras no se consuma la redención por completo, estaremos expuestos a enfermedades, al cansancio. Hay cansancio físico y hay cansancio espiritual. Pero el cansancio físico también se debe, hermano, que este cuerpo, escuche, es un cuerpo corruptible. Es un cuerpo pecaminoso y muchas veces uno no entiende ciertas cosas. Por ejemplo, en este tiempo, hermano, podemos ver, ¿sabe usted que muchos cristianos han enfermado del virus? Y algunos han muerto. Y uno dice, pero si es cristiano, ¿por qué? Porque el cristiano no está inmune a esas cosas.
el cristiano, hermano, va a padecer muchas situaciones difíciles, adversas. Aquí nosotros no creemos en el pare de sufrir. Decía el pastor más bien allá, más bien deje de gozar en el mundo y venga a sufrir al evangelio. Porque en el evangelio se sufre. En el evangelio se lleva una cruz. El mundano no lleva esa cruz. Lamentablemente al final ese mundano que no lleva esa cruz actualmente, me refiero a la negación, no significa andar un pedazo de madera encima. Me refiero a la vida sacrificada por servir a Dios. Entonces el mundano se goza, mas el cristiano muchas veces padece. Y tal es el ejemplo, hermano, de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue perseguida. Así es, amén. Todos ellos dejaron sus casas, dejaron sus tierras y anduvieron por otros lugares. Bueno, en Hebreos capítulo 11 dice que anduvieron errantes. ¿Qué es alguien errante? Imagínense. Es alguien que no tiene un lugar fijo, que anda de un lugar hacia otro. Así andaban ellos. Entonces el cristiano va a pasar muchas cosas, más aún porque todavía, escuche, está el mal en acción. El misterio de iniquidad está en acción, solamente que hay algo que al presente lo detiene. Pero escuche, hay un sistema diabólico que opera en el mundo. Y en medio de ese sistema está la iglesia. Y aunque el diablo ya fue vencido por nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo lo creemos? Amén. Ya fue derrotado. Amén. Sin embargo, se le ha dado un tiempo. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Qué bonito fuera el evangelio sin diablo. Pero Dios lo ha permitido por muchas cosas, hermano. Así es, amén. Muchas cosas. ¿Sabe usted que cuando uno es pasado por diferentes pruebas que el Señor lo permite, muchas veces es probada nuestra fe? Amén. En los momentos más difíciles donde se prueba el verdadero cristiano. Amén. Cualquiera es cristiano cuando todo está bien. Amén. Pero los cristianos verdaderos son verdaderos en las buenas y en las malas. Amén. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Hay veces que el Señor permite accidentes y cristianos mueren. Hubo un predicador que su ministerio fue en Nueva York. Un señor se llamaba David Wilkerson, parece. David Wilkerson era un señor ya de edad, tremendo en la predicación. Levantó un ministerio de restauración a los pandilleros en Nueva York. Pero mire la muerte de él. Se subió en un auto y no sé si es que se le olvidó ponerse cinturón. Y ambos murieron. Creo que su esposa y él. Imagínense entonces, y uno se pregunta, ¿por qué un accidente? Bueno, la cosa, hermano, que si Cristo no viene, tarde o temprano vamos a tener que morir. Amén. Porque la muerte es una ley establecida por Dios por causa de la desobediencia del pecado. Ahora quiero llevarlo a Lucas capítulo 22, versículo 31, que es el centro del mensaje. Porque hay cosas que no las vamos a entender en esta vida, pero las vamos a entender cuando lleguemos al cielo. Le vamos a preguntar todas las cosas misteriosas al Señor. Aleluya. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Lucas 22, 31. El tiempo se nos va como agua. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ese Pedro era atrevido, hermano. Como el que está a la par suya. Mire qué tremendo, hermano. El Señor Jesús comienza una plática, por decir así, íntima con los discípulos. Y en esa plática le dice: ¿sabe que alguien nos ha pedido? Ha hecho una petición por todos ustedes. No solamente por Pedro. Uno se enfoca más en Pedro, pero si leemos este pasaje,
nos vamos a dar cuenta que no solamente era Pedro, sino Así es, todos los todos. discípulos. Mira lo Amén. que dice. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, significa una palabra plural. Amén. Que todos ellos estaban involucrados en esa petición que el diablo había hecho. Ahora, algo debemos tener en cuenta, que el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Así es, aleluya. Porque si a él se le permitiera hacer todo lo que él quisiera en esta tierra, olvídese, hermano. En un segundo desaparece toda la tierra. Bueno, imagínese a Job. En un par de segundos lo hizo el hombre más pobre. Y lo arruinó. Era el hombre más próspero. Y de la noche a la mañana quedó sin nada. ¿Y quién lo hizo? Diablo. Ahora Dios se lo permitió. Sí, así es. Entonces escuche bien. Le dice el Señor a Pedro, en representación de todos los discípulos, que el diablo lo había pedido para zarandearlo. La palabra zarandear significa sacudir. Y en lo espiritual significa afligir con diversas pruebas a alguien. En lo secular, la palabra zarandear significa sacudir o revolotear o mover el trigo. Cuando van a preparar el trigo, lo sacuden, lo zarandean. ¿Para qué lo zarandean? Para que la paja caiga y quede el puro trigo. Es decir, quede el fruto bueno y que lo que no sirve se vaya. Entonces muchas veces cuando Dios permite que el diablo nos zarandee a nosotros como cristianos, es para que aquellas mañas se nos vayan a nosotros. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Es decir, Dios lo permite con un enfoque bueno, porque nos va a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Imagine, las zarandeadas que pega el diablo, hermano, muchas veces duele o aflige. Bueno, la Biblia dice, hermano, que cuando los amigos de Job vieron a Job, estuvieron en ayuno casi por 7 días, sin comer, sin hablar, viendo lo terrible que se encontraba este hombre de Dios. ¿Se imagina el impacto que tuvo en los amigos de Job? Quienes quizás lo conocieron antes y ahora lo ven en una situación muy terrible, muy tremenda, en una gran prueba que el mismo diablo había provocado por voluntad permisiva de Dios. Entonces, pero mire qué precioso. La fe de Job fue probada y prevaleció. Esto nos da testimonio de que Job era un verdadero hombre de Dios. Pero eso no era lo que decía el diablo. El diablo lo que decía que Job era un interesado y que porque Dios lo había bendecido es porque él lo servía. Amén. Entonces muchas veces nosotros, mire, en las finanzas somos atacados. Sí, amén. Para ver si en las finanzas le decimos, te alabo, Señor. Aleluya. Porque es bonito decir aleluya con la cartera bien empuchada de billetes, hermano. Las enfermedades también son otro tipo de aflicciones que Dios permite para ver cómo está nuestra fe. Así es, amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Gloria a Dios. Dios Aleluya. prueba a su pueblo, hermano. Y en esas zarandeadas que hace el enemigo, muchas veces hay personas que no son verdaderamente trigo, se van y no vuelven. Pero el que es de Dios permanece. ¿Cuánto decimos aleluya? Porque Dios, en su confianza en todo tiempo. Entonces Job pudo permanecer firme a pesar de que lo que él había vivido, Dios lo había permitido. Job nunca entendió el por qué. Porque era el hombre más recto de la tierra. Era el hombre más piadoso, más temeroso. Era el hombre, hermano, más, póngale, más íntegro. Y al hombre más íntegro se supone que todo le tiene que ir bien. Como al cristiano que está de rodillas y viene al culto, cada vez que hay culto viene, cada vez que hay vigilia vigila, cada vez que hay ayuno ahí está presente. Sin embargo, muchas veces vemos a esa persona que se mantiene así en diversas pruebas. Sí, amén. Y hay personas como los amigos de Job, dice, ¿será que está en pecado? Pero no siempre es así. Así es. No siempre es el pecado. Entonces a Job le decía, vamos Job, tienes que confesar lo que has hecho.
Y hay gente también en la iglesia que lo señalan a uno cuando uno pasa diferentes cosas. Pero hay gente madura que sabe que Dios es un Dios misterioso y que ciertamente a veces permite muchas cosas. Mire lo que le dice el Señor. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Jesús no oró para que el diablo no nos zarandeara. No, Jesús oró para que estos discípulos pudieran permanecer firmes en la fe. Porque lo primero que el diablo va a tratar de debilitar en nuestra vida es nuestra fe. Y por eso es que cuando nos hallamos en momentos difíciles, vienen voces o pensamientos a nosotros. ¿Y dónde está tu Dios? Y no es que tú eres el hijo del dueño del oro y de la plata. ¿Y dónde estás? Que estás endeudado. Y tickets por aquí, tickets por allá. Bueno, es porque es parquea mal a veces uno. Pero vienen momentos difíciles, hermano. Cuando comienza a ser número uno y dice, tengo que pagar aquí, tengo que pagar allá. Y a la hora no le ajusta. Amén. Imagínense, entonces, ¿pueden pasar estas cosas? Sí. Así es. Y lo primero que va a atacar el enemigo es nuestra fe. Muchas personas cristianas han muerto, han contraído este virus. Y algunos están en los hospitales. Y no es que se endemoniaron ni nada de eso. Es porque todavía estamos expuestos. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Orar. Amén. Yo no me la tiro de superhéroe o supercristiano. Yo le digo, Señor, yo me puedo enfermar, pero ayúdame a no enfermarme en este tiempo. Socórreme, ayúdame. Tú sabes que soy débil y que dependo de ti. Esa es una oración sabia, hermano. Sí, amén. Usted tiene que orar, no decir, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a la hora, cuando le viene ya no hay qué hacer. Aleluya. Se le fue la fe a los zapatos. Ay, mi amor, ¿no será que tengo esa cosa? Reprendo al diablo. Dígale. O sea, dudas llegan a la mente de uno, hermano. Bueno, si Tomás era un apóstol y tenía dudas, imagínate. Sí, amén. O sea que la duda pues no es que se endemonió uno, sino que es parte de la lucha del cristiano. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios, Pero aleluya. hay que mantener nuestra fe en Cristo Yes, Jesús. amén. Eso es lo más importante, que tu fe, dice la Biblia, no te falte. Que si te enfermas o viene cualquier cosa adversa, que tu fe se mantenga firme. Porque es lo último que el cristiano puede perder, la fe. Podemos perder cualquier cosa, los zapatos, la cartera, cualquier cosa, pero la fe nunca debemos perderla. ¿Cuántos alabamos al Señor? Si a nosotros nos tocara vivir, bueno, yo cuando veo películas a veces de los cristianos primitivos que los llevaban al Coliseo y estaba un león hambriento, yo me pregunto, pero ¿por qué Dios no los libró? Son misterios. Sino que venía el león y lo devoraba. Pero había algo en ellos que los mantenía de pie y era la fe. Y aunque murieron, ellos se murieron creyendo en el poder de Dios. ¿Cuánto decimos aleluya? Porque hubieron emperadores terribles como Domiciano, Tito, muchos de ellos, Nerón, hermano, hombres terribles, acérrimos que devoraron a muchos cristianos. Sin embargo, ellos no murieron como derrotados, fueron mártires, pero no murieron como derrotados, murieron como vencedores por su fe, cimentados en que aquel que los había prometido que los iba a resucitar en el día postrero. Sí, Señor. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. En este tiempo nuestra fe no debe faltar en nosotros, hermano. Por eso, pues yo no es que estoy en contra de que usted vea noticias, pero no se afane mucho viendo eso. Mejor lea la palabra. Porque la palabra, la fe viene por el oír. Por el oír la palabra de Dios. Y cuando usted escucha las noticias, lo que viene es pánico, miedo y temor. Pero cuando usted se mantiene leyendo su Biblia, su fe está firme. Que pase lo que pase, usted está seguro que usted está en las manos de Dios. Y que si se muere, se va con Él. ¿Cuánto decimos aleluya? Dios. Entonces, y no ponga a escuchar muchos comentarios de gente. Escuchemos mejor lo que Dios tiene que decirnos. Vamos a ir a Hechos capítulo 12. Yo quisiera detener ese reloj, pero no puedo, es un misterio, fíjense.
Aleluya. Amén, gloria a Dios. Hechos capítulo 12. Amén. ¿Me siguen? Amén. Amén. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de ¿dónde? De la iglesia. Oiga, qué terrible, hermano. De la iglesia. Mire, ¿para qué le echó mano? Para matar. Para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Cuando yo leo esto, yo me pregunto, ¿por qué? Porque Dios lo permitió. Son misterios del Señor. Imagínese Herodes, que era el que gobernaba en ese tiempo, viendo que los apóstoles eran hombres fervorosos en la predicación y que no paraban de dar testimonio y de que los habían metido preso y ellos seguían hacia adelante con su mensaje. De pronto en Hechos capítulo 12 se les ocurre volver a tomar algunos de la iglesia para maltratarlos. Es como que dijéramos para zarandearlos. Y en este caso dice que tomó a Jacobo y lo mató a espada. Es decir, murió decapitado. Un hombre de Dios, un líder de la iglesia primitiva, muere por una espada de Herodes. Podemos ver el caso de Juan el Bautista, su cabeza en un plato. Imagínense, hermano, qué terrible que nos tocara a nosotros demostrar nuestra fe como estos hombres. Si hoy, porque no le damos la mano a alguien, ya se enojó. Amén. Y a su nombre. Gloria. Esos son los cristianos de hoy en día, hermano. Amén. No, los cristianos de antes, imagínense, le cortaban las manos y decían gloria a Dios con la otra. Amén. Aleluya. Y le cortaban la otra y decían gloria a Dios. Aleluya. ¿Se imagina, hermano? Amén. A esa gente nosotros deberíamos imitar en este tiempo. Aleluya. No se meta debajo de la cama. Amén. Confiemos en el Señor. Aleluya. Miren lo que dice el versículo 3. Viendo que esto había agradado a los judíos. Los judíos, ¿qué hicieron cuando vieron a esta acción? Contento. Se gozaron más bien. ¿Sabe que hay gente mundana que se agrada cuando ve a un cristiano en diversas pruebas? Y le menean la cabeza. Y cuando uno no tiene carro y va a pata, le echan polvo cuando va en el carro el mundano. Amén. Imagínense, entonces, pero mire, dice que el pueblo judío se agradó de la acción. Claro, porque el que no está en el mismo espíritu se alegra del mal ajeno. Pero nosotros, la Biblia dice que tenemos que llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Así es, aleluya. Cuando un cristiano, cuando alguien de la familia, de la fe, está pasando algo, nosotros debemos sentir el dolor. No alegrarnos y decir, está bueno, ojalá que Dios se lo lleve rápido, ¿no? Dios mío, ten misericordia de mi hermano, ayúdalo. Porque el próximo puede ser usted o puedo ser yo. Y que Dios nos libre. Pero nadie está excepto a eso. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Aleluya. Mire cómo se lo voy a comprobar. Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Mire, este Herodes, hermano, se iba a los grandes, a los líderes, a las columnas de la iglesia. Quería, primero decapita a Jacobo, y luego procede con el apóstol Pedro. El propósito de Herodes también era terminar con él. Mire qué terrible, hermano. Ahora, ¿qué hacían estos hombres cuando estaban presos? ¿Sabe qué hacían? Pablo y Silas en el cepo Orando, cantando. cantaban himnos a Dios. Amén. ¿Qué haríamos nosotros estando presos, hermano? Aleluya. Hay que vender todo porque quiero la fianza, ya no aguanto este lugar. Aunque nos quedemos en la calle, pero hay que pagar la fianza. Esos hombres le cantaban al Señor, no se preocupaban por nada. Aleluya. Gloria a Dios. Es que la fe de esos hombres era terrible, hermano. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Gloria a Dios. Igual es que tiene la para suya, ¿verdad? Gloria a Dios. Oiga, ¿qué hizo la iglesia cuando vieron esta acción? Ellos comenzaron a orar y a interceder por la vida del que ya estaba vivo, que el único que era Pedro. Ya Jacobo ya estaba muerto, ya dormía. Sin embargo, la iglesia comenzó a orar y a orar y a orar. Mire lo que dice el capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia
hacía sin cesar oración a Dios por él. Es decir, el enfoque de la oración de la iglesia en ese tiempo era Pedro. Que no lo maten, que no muera como murió Jacobo. Hacía una oración intensa, profunda. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en la actualidad. Orar más intensamente en este tiempo. Por la iglesia, para que a muchos no les falte la fe. Sí, amén. Para que los que se han descarriado y vean esta situación difícil vuelvan otra vez al redil, si Dios les da una oportunidad. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Gloria a Dios. Para que los que están dentro de la iglesia pero están jugando el evangelio se afirmen Así es. Amén. y tomemos más en serio estas cosas, hermano, Amén. que están viviendo la humanidad. Mucha gente está afligida, está llorando a sus familiares. Nosotros no sentimos tanto porque no son nuestros familiares, pero que fueran nuestros familiares, otra cosa sería. Entonces creo que nosotros, hermanos, debemos mostrar más misericordia.